Dios Padre, que por medio de nuestro Señor Jesucristo el día de Pentecostés derramaste con infinito amor la gracia de tu Santo Espíritu, que es fuente brotante de vida eterna. Hoy, al leer tu palabra, te pedimos humildemente, ven Espíritu Santo, guíanos y concédenos espíritu de discernimiento, sabiduría y revelación, para que podamos conocerte y vivir conforme a tu perfecta y amorosa voluntad. Amén. Con el gran gusto de estar con ustedes en nuestro quinto capítulo del curso Las Parábolas del Evangelio. Quiero mandar un saludo muy afectuoso y mi agradecimiento a los párrocos de Nuestra Señora del Carmen y San José en México, Distrito Federal, a la parroquia de San Antonio de Padua, también en México, Distrito Federal, a Nuestra Señora del Camino en Puebla, la parroquia de Nuestra Señora de la Anunciación, también en Puebla, y la parroquia Santuario de Santiago Apóstol en Coroneo, Guanajuato. Gracias por participar con tanta devoción, con tanto compromiso, con ese anhelo y sed de conocer la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a ver 4 parábolas. Vamos a ver de la triple tradición y parábolas de la doble tradición. Ahorita vamos a explicar un poquito más esto y así vamos a analizar, a leer, a orar con la parábola de la higuera, la parábola del vigilante, la parábola del arreglo oportuno y la parábola de las 2 casas. Iniciando así entonces con la parábola de la higuera, tendríamos que decir que esta parábola pertenece a la triple tradición. ¿Esto qué quiere decir? A los sinópticos, Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos y Evangelio de Lucas. Esta es la triple tradición sinóptica y esta parábola de la higuera la encontramos en estos 3 evangelios. Y así entonces nos vamos a poder dar cuenta a la lectura del evangelio y en sí de todo la Biblia, que la vid, el olivo, la higuera tienen gran simbolismo en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, en las cartas, en fin. Y la higuera tiene este significado de lo que florece, lo que viene, el fruto que vuelve a aparecer. La higuera, nosotros sabemos, en invierno parece ser que es un árbol muerto, un árbol seco, pero llega el tiempo, vuelve a florecer, da fruto. Entonces esto significa la higuera, las bendiciones que ya vienen. Y así entonces vamos a darnos cuenta que en esta parábola de la higuera podemos encontrar una metáfora que quiere significar, quiere expresar 3 significados muy importantes. El primero, la llegada de la plenitud de los tiempos. Lo vamos a explicar. También otro significado que podemos encontrar sería el tiempo de la tribulación de Jerusalén y la gran tribulación, o sea, la persecución de los cristianos. Y por último, el sufrimiento que también antes del fin del mundo, pero vamos a sufrir, pero aquel que persevere, ¿verdad? Se salvará. Este es el significado profundo, que los 3 significados que encierra esta hermosa parábola de la higuera. Y así entonces, en relación a la higuera y su simbolismo, que significa las bendiciones que ya vienen, podríamos leer a Joel en su capítulo 2, versículo 21, que nos dice: no temas, suelo regocijante, y salta de júbilo, porque Yahvé hace proezas. No temáis, bestias del campo, porque los pastos de la estepa reverdecen, los árboles producen su fruto, la higuera y la vid dan su riqueza. Y entonces aquí encontramos, ¿verdad?, esta metáfora del primer significado que podría tener la higuera. Ahora bien, veamos pantalla con nuestra siguiente lámina
Y explicando un poquito lo que ya había señalado, que se refiere a su significado a los signos del tiempo de salvación, la plenitud de los tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Que los tiempos mesiánicos al fin ya habían llegado. ¿Y a qué se hace referencia al respecto? Bueno, nosotros sabemos que cuando Jesús inició la proclamación del reino de Dios, el propio Juan Bautista llegó a dudar si él era el esperado. Llegó a dudar si él era el gran Mesías, ese Mesías que prometido desde muchísimos años atrás, que con el tiempo esa idea, esa figura del Mesías se fue completando hasta concebirla con una origen, una identidad divina, especial, destacada, importante. Entonces el propio Juan llega a dudar si era Jesús. ¿Por qué? Porque él vino a proclamar el reino de Dios de manera diferente, nueva, en amor, en unión, en verdad, que escapaba mucho a lo que era la cultura, la idiosincrasia de lo que ellos por tantos años habían esperado, ¿verdad? Como la idea de el Mesías, aquel que iba a conquistar, el líder, el que iba a liberar, el que iba a gobernar eternamente con poder, con conquistas. Entonces viene Jesús y tiene comunicación cercana, convive igual con un pobre que con un rico, con un fariseo que con un pecador. Esto causa desconcierto al propio Juan Bautista y le pregunta si él es el esperado. ¿Qué le contesta Jesús? Veamos pantalla. Dice, Jesús contestó, vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les anuncia el Evangelio. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 11, versículos 3 al 5. Con esto, pues Juan queda claro, queda sin duda de que Él es el Mesías, el Cristo, el ungido, el esperado. Entonces, aquí a eso se refiere la higuera, que anuncia la plenitud de los tiempos, el tiempo de la salvación, y los tiempos mesiánicos que llegan. Pero también podemos ver que Jesús refirió la ruina de Jerusalén. Y esto lo encontramos, veamos pantalla nuevamente, en Lucas. Y en Lucas capítulo 21, en su versículo 6, nos dice, de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra. Este es el segundo significado de lo que nos quiere enseñar esta parábola de la higuera. ¿Qué significa? Esto prefigura la destrucción de Jerusalén, la destrucción de su templo, ¿verdad? Esto ocurre en el año 70 de nuestra era. Jesús, nosotros sabemos, anuncia esto. Sabemos que Jesús, como hombre en su naturaleza humana, lloró, sintió dolor, sintió tristeza. Él sabía lo que le esperaba al pueblo de Dios, a Jerusalén, al templo, y refiere Jerusalén, Jerusalén, como una gallina protege a sus polluelos, he querido cobijarte, pero no han querido ver. ¿Y qué quiere decir esto? Anuncia precisamente la persecución cristiana, anuncia la destrucción del templo, pero también el tercer significado, anuncia, ¿verdad?, la parusía, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el fin del mundo, los dolores, la tribulación. Pero ¿qué sucede? Después de todo eso viene en verdad, el que persevere se salvará.
esa higuera que vuelve a dar fruto, que reverdece, que vuelve a crecer a toda plenitud para verse llena de vida, completa, plena, brindando el fruto, ¿verdad? El higo. Y entonces aquí lo importante es eso, entender que aquel que se sostenga en la fe, en la esperanza, en la confianza, el que crea y se fortalezca y se sostenga eso, ese, el que persevere, se salvará. Con esto entonces sabemos que el Rey viene, el principio de los dolores inician, pero, ¿verdad?, esto como una higuera que se ve muerta, seca, reverdece y gran fruto para volver a dar vida en esa segunda venida de Jesús, en la que va a instaurar su reino eterno, todo en vida, todo en justicia, todo en amor. Vamos a darle lectura a esta parábola de la higuera, la encontramos en Marcos y Mateo, es idéntica. Por lo mismo, bueno, estaremos dando lectura a Marcos en su capítulo 13, 28. Veamos pantalla. Marcos capítulo 13, 28 y Mateo capítulo 24, 32, que es el texto es idéntico y nos dice: de la higuera aprended esta parábola. Cuando ya sus ramas estén tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucede esto, sabed que Él está cerca a las puertas. ¿Quién es Él? Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Y después en Lucas, y así completamos la triple tradición sinóptica, en Lucas en su capítulo 21, versículo 29 nos dice lo siguiente, veamos pantalla. Les añadió una parábola: mirad la higuera y todos los demás árboles. Cuando veis que echan brotes, sabéis que el verano ya está cerca. Y así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. Esta parábola de la higuera, ¿verdad?, la podemos leer, la podemos reflexionar y podemos pasar así entonces al estudio de nuestra siguiente y segunda parábola de nuestro capítulo 5 de esta ocasión, que es la parábola del vigilante, que también pertenece a la triple tradición. Aquí el tema de esta parábola obviamente es la vigilancia, saber permanecer atentos. ¿Por qué? Porque ignoramos el día y la hora de nuestra Pascua personal, de nuestra muerte, en la que vamos a pasar de este plano terrenal a la presencia de Dios. Entonces no sabemos el día, no sabemos la hora. Entonces, ¿qué tenemos que estar? Atentos, vigilantes. ¿De qué? De no tener tropiezo, de no caer en tentación, de no dejarnos arrebatar por aquello que puede ser desagradable a Dios, por aquello que pueda ir en contra de la voluntad de Dios y que nos haga no ser obedientes a su amor, a ser dignos hijos de Él. Tenemos que ser vigilantes, tenemos que estar atentos. Pero también pudiera ser que debemos estar atentos porque no sabemos si nos va a tocar a nosotros una Pascua personal y ser llamados a la presencia de Dios, o vamos a vivir, a presenciar en este plano terrenal la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la parusía. Tampoco sabemos el día ni la hora. Entonces, estemos preparados. Así entonces, veamos pantalla, podemos pasar a nuestra siguiente lámina. Lo importante de la parábola del vigilante nos enseña que hay que mantenernos vigilantes, atentos y en oración. Repito, observemos lo que tengo en pantalla. Mantenernos vigilantes, atentos y en oración para no tropezar, para no entrar en crisis y no caer en la tentación o en aquello que escape a la voluntad de Dios y o de nuestra salvación. Jesús estuvo en 2 ocasiones muy vigilante. Jesús como ser humano
porque sabemos de la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre. Bueno, Él en dos momentos de su vida, durante la proclamación que hizo del reino de Dios, vivió dos momentos muy, muy difíciles. Y Él estuvo muy, muy atento, muy vigilante. ¿Cuál fue el primer momento? En el desierto. Nosotros sabemos, según el Evangelio, que Él es bautizado, el Espíritu Santo lo lleva al Jordán y ahí encuentra el río Jordán y ahí encuentra al bautista, Juan, lo bautiza. Sale del agua y recibe Jesús una infusión de Espíritu Santo, su segundo bautizo. Jesús fue bautizado en agua con Juan el Bautista y después Jesús recibe su segundo bautizo en una infusión de Espíritu Santo. ¿Y de ahí qué hace Jesús? ¿Sí? Sabiendo que tiene ya que iniciar su labor mesiánico en obediencia al Padre, en amor al Padre, repetir las palabras y la voluntad del Padre. Entonces, esto no fue sencillo para Él en su naturaleza humana poder entrar en ese compromiso, en esa reflexión en la que su vida iba a cambiar, iba a dejar de ser el nazoreo artesano que vivía al lado de su madre, tenía su taller, cambió de vida para iniciar la proclamación del reino de Dios. Entonces se retira al desierto 40 días. 40 días en los que estuvo en reflexión, en oración, en conversación directa con el Padre. Y ahí tuvo tentaciones. Ahí sabemos que fue tentado en 3 ocasiones, pero Él siempre obediente al Padre. Él siempre conociendo las palabras del Padre, supo vigilar, estar atento y combatir y vencer en el desierto. Y la segunda ocasión en la que Jesús estuvo muy vigilante, atento, velando, manteniendo esa comunicación con el Padre, esa fortaleza, ¿verdad? Que por un momento quiso ser motivo de tropiezo el saber que estaban ya iniciando el momento en que iba a ser aprendido para iniciar su pasión dolorosa. ¿Sí? Ser juzgado, ser crucificado, blasfemado, golpeado, eso fue para Él, no hay palabras. Pero en su naturaleza humana, cuando supo que el día había llegado, el momento había llegado, ¿verdad? Con su naturaleza humana sintió una tristeza. Él mismo lo confiesa, tengo una tristeza de muerte. Le pidió al Padre que pasara de él ese cáliz que le estaba pidiendo, que no sufriera esa forma, la pasión que iba a ser el medio por la cual íbamos a ser redimidos. Pero al final, atento y vigilante, dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Los ángeles vinieron, el ángel del Señor vino, lo fortaleció, lo equipó, lo armó para poder enfrentar esa gran y dolorosa pasión que fue gracias a ella por la que fuimos lavados de nuestras culpas y con su resurrección fuimos salvados para una vida eterna. Con su sufrimiento, con su cruz, con ese dolor y pérdida de su vida, pagó, compró nuestra salvación. ¿Sí? Y entonces fueron 2 momentos en los que Jesús estuvo vigilante. Y así la parábola del vigilante, veamos nuevamente pantalla, nos llama a ser vigilantes para no caer en tentación, porque no sabemos cuándo será el día ni la hora de nuestra hora, o sea, cuando seamos llamados a la presencia de Dios, o tal vez pudiera ser, no lo sabemos, el día, la hora de la parucía,
de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El día del Señor es la parusía, y Jesús además advirtió: cuando sientan paz y seguridad, vendrá la ruina, como los dolores de parto. Por eso, no vivamos en la oscuridad, no estemos dormidos, más bien velemos, estemos vigilantes, atentos para la venida. Jesús refirió el fin de los tiempos que estamos esperando y señaló: mas de aquel día y hora, o sea, del día de la crisis que llevará al fin del mundo, nadie sabe cuándo será. Solo el Padre. Y cuando digo esto, que quede bien claro, Jesús lo señaló puntualmente. Nadie sabe el día ni la hora. Solo el Padre. Y esto sí quiero puntualizarlo, porque cuántas veces hemos escuchado por ahí personas, congregaciones religiosas, sectas, que se atreven a señalar día, hora, forma. No. Las personas que se atrevan a hacer eso, de entrada están negando el Evangelio, están mintiendo. Nadie lo sabe, solo el Padre. Pero en tanto eso ocurra, ya sea la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo o nuestra Pascua personal, que es el paso, eso es la Pascua, el paso de este plano terrestre, de esta vida terrenal a la presencia de Dios, nadie sabe cuándo es su día y su hora. Así entonces, nosotros vamos a darnos cuenta, veamos nuevamente pantalla, nos vamos a dar cuenta que toda persona, sí, toda, usted que me está oyendo, yo, todos, vamos a vivir dos momentos de crisis. Un momento permanente y el otro un momento único. ¿A qué me refiero? Veamos pantalla. El cristiano ha de enfrentar dos momentos de crisis, por tanto tiene que mantenerse en dos vigilancias, o va a tener que vivir dos vigilancias. Primera, estamos en crisis en nuestro vivir cotidiano, pero debemos estar atentos, vigilantes, de no caer en tentación o tropiezo en la cotidianidad, en el diario vivir. Pero va a llegar un momento, es la segunda crisis o el segundo momento de crisis, en que estamos en crisis hasta el último día, ese último día de nuestra vida, que no sabemos ni el día ni la hora. Ahí puede ser la segunda crisis, que nos puede sorprender. Si no estuvimos atentos, si no vigilamos, no vamos a estar preparados. No vamos a estar listos para ese momento del llamado. Nos va a sorprender y podemos caer en angustia. Y lo más triste, podemos finalmente enfrentar la perdición. Entonces, vigilemos, estemos atentos, que no nos sorprenda, estemos listos y preparados. Y así entonces, nosotros vamos a ver pantalla nuevamente, que la parábola del vigilante según Marcos, en su capítulo 13, versículos 34 a 39, nos dice o nos habla de que el hombre dueño de la casa que se ausenta es Jesús. O sea, en la parábola habla de un dueño que se ausenta, que se va de casa. ¿Quién es el dueño? Es Jesús, ¿sí? Que va a regresar. Y en tanto, sus siervos, o sea, nosotros, debemos realizar nuestro trabajo personal encomendado. Y al portero le deja que vele, ¿sí? Entonces, primero, debemos velar, estar preparados, vigilantes, realizando nuestro trabajo. ¿Qué quiere decir? Todos nosotros sabemos que debemos de trabajar en nuestro espíritu, nuestro corazón, alimentándonos de la palabra de Dios, creciendo en el espíritu, practicando la fe y la esperanza, la caridad.
vivir en el amor. Ese es el trabajo encomendado, ¿sí? Vivir en la voluntad, en la integridad ante Dios. Y el Evangelio de Marcos coloca esta parábola en la perspectiva de la parusía y del fin del mundo, ya lo habíamos señalado, cuyo día y hora solo es conocido por el Padre. También ya lo había señalado. Y aquí entonces, cuando leemos esta parábola del vigilante en Marcos, encontramos que habla del que puede ser en la vigilia, ¿sí? Y bueno, no solamente Marcos, también lo encontramos en Lucas o en Lucas encontramos que habla de una segunda, de una tercera vigilia, y en Marcos y Lucas son los que hablan de las vigilias. ¿Y qué es esto? Bueno, la noche tiene 4 vigilias y aquí podemos ver en pantalla. La primera vigilia inicia a las 6 de la tarde y termina a las 9 de la noche. Las 6 de la tarde, que según el horario judío sabemos también es cuando inicia el día. El día judío empieza a las 6 de la tarde y termina a las 5:59 del siguiente día. Entonces, la primera vigilia de la noche empieza a las 6 de la tarde y termina a las 9. La segunda vigilia es de 9 a 12 de la noche. La tercera vigilia es de las 12 de la noche a las 3 de la madrugada, para finalmente la cuarta vigilia la tendríamos de las 3 de la madrugada a las 6 de la mañana. Esas son las 4 vigilias de la noche. Y así entonces nosotros podemos ver cómo, según la parábola del vigilante, en Lucas capítulo 12, 35 a 40 nos dice que refiere más el tema de la vigilancia, que debemos estar ceñidos, preparados, listos y con las lámparas encendidas. Luz, porque debemos ser luz. Hombres que esperan al dueño de la casa, que regresará para hacer participar a sus siervos del gran banquete. Por ello hay que abrir y recibirlo. Jesús, el dueño, por ahora no está, fue a una boda, se fue a su boda mesiánica. En Lucas, capítulo 22, versículo 27 nos dice que el mayor es el que sirve, no es el que está a la mesa. En Mateo, en su capítulo 24, versículos 36 a 42 dice: solo el Padre sabe el día y la hora. El dueño es Jesús, el Hijo del Hombre. La vigilancia debe ser día y noche. Esta parábola es altamente cristológica, es muy cristológica esta parábola, y así entonces vamos a darle lectura. Veamos pantalla y vamos a leer a Marcos capítulo 13, 33 a 37, que nos dice: estad atentos y vigilad, porque ignoráis cuándo será el momento. Al igual que un hombre que se ausenta, deja su casa, da atribuciones a sus siervos y a cada uno su trabajo, y ordena al portero que vele. Velad, por tanto, ya que no sabéis cuándo viene el dueño de la casa, si al atardecer o a la medianoche o al cantar el gallo o de madrugada, no sea que llegue de improviso y os encuentre dormidos. Lo que a vosotros digo, a todos los digo: velad. Lucas, en su capítulo 12, versículos 35 a 38, dice: tened ceñida la cintura y las lámparas encendidas, y sed como hombres que esperan a que su Señor vuelva de la boda, para que en cuanto llegue y llame, al instante le abran. Dichosos los siervos a quienes el Señor, al venir, encuentre despiertos. Yo os aseguro que se ceñirá, los hará ponerse a la mesa, y yendo de uno a otro les servirá. Que venga en la segunda vigilia o en la tercera, si los encuentra así, dichosos ellos. Y por último, Mateo, capítulo 24, versículo 22, que dice: velad, pues porque no sabéis
qué día vendrá nuestro Señor. Y así entonces, con esto, estaríamos terminando, según nuestro plan de estudio, las parábolas de la triple tradición. Nosotros recordemos que iniciamos primero el estudio del discurso parabólico, lo concluimos, después pasamos a lo que serían las parábolas de la triple tradición, o sea, de los sinópticos, Marcos, Lucas y Mateo. Y ahora vamos ya a iniciar, según el plan de estudio, las parábolas, análisis de las parábolas de la doble tradición de Mateo y de Lucas. ¿Qué podemos decir? Veamos pantalla. Estas parábolas de la doble tradición, o sea, que son de Mateo y Lucas, son 9 las parábolas. Y estas parábolas en realidad son recuerdos de la enseñanza personal y evangélica de cada uno, ¿sí? Ellos recibieron la fe según la tradición apostólica. Entonces, como ellos la reciben, bueno, ellos esa enseñanza, ¿verdad?, la transmiten a manera personal, según la recibieron, según la aprendieron, la conocieron. Encontramos también que por lo mismo estas parábolas están colocadas en sus versiones del Evangelio de acuerdo con la intención muy específica de cada evangelista. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos que las parábolas finalmente llevan una enseñanza y que esa enseñanza puede tener al mismo tiempo varios aspectos, enfoques de analizarla, de verlos, y puede cobrar un significado sobre otro y finalmente ser una enseñanza enorme, enriquecedora, que transmite y que enseña muchísimo. Entonces, cada uno en este caso Mateo y Lucas, en estas parábolas que vamos a estudiar de la doble tradición de ellos, de estos evangelistas, según lo que ellos entendieron o quisieron expresar en ese momento de lo que recibieron de la tradición apostólica, colocan la parábola en determinado momento del Evangelio según la narración que hacen. Y así entonces nosotros vamos a ver la parábola de esta doble tradición, Mateo y Lucas, la llamada parábola del arreglo oportuno. En Mateo lo encontramos, veamos pantalla, en Mateo lo encontramos en el capítulo 5, versículos 25 y 26. Esta parábola cierra el sermón de la montaña. Terminando el sermón de la montaña, encontraremos la parábola del arreglo oportuno según Mateo. En cambio, en Lucas la encontramos en el capítulo 12, versículos 58 y 59. Esta parábola, según San Lucas, está fuera del sermón de la llanura. Así entonces, esta parábola la ponen en diferentes momentos de la vida de Jesús y por tanto son enseñanzas de Jesús con diferentes aplicaciones. Ahora bien, veamos nuevamente pantalla. Dice, en Mateo capítulo 5, 25 y 26, la parábola del arreglo oportuno exhorta al arreglo de conflictos con empatía, tomando la iniciativa con el deseo de lograr una solución bajo las 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Hay una dificultad, hay un adversario. Nos muestra esta parábola que debemos saber pedir perdón, pero al mismo tiempo saber perdonar. Que oremos, que debemos saber perdonar como lo oramos en el Padre Nuestro, ¿verdad? Se trata de arreglar los conflictos antes de llegar con el juez, donde todo se verá complicado. Habla del encarcelamiento por falta de pago, de deudas falta de pago de las deudas, y habla del castigo según la ley, pero según la ley romana, porque recordemos, en la ley de Moisés, el encarcelamiento
por falta de pago de deudas como castigo no existía, no estaba. Pero en el momento en el que Jesús nos enseña esta parábola, recordemos que el pueblo de Dios, ¿verdad?, los judíos, estaban bajo el imperio y la dominación romana. Y con esa dureza, con esa legislación, que bueno, por excelencia, ¿verdad?, el derecho romano es la base de la legislación en derecho civil, sobre todo, alrededor de muchos países se inspiran o tienen como antecedente la base del derecho romano. Pero bueno, en esa época el derecho romano, el imperio, la autoridad, y sobre todo aplicada al pueblo de Dios, a los judíos, pues era dura, era muy exigente, era implacable, diría yo, severa. ¿Y qué quiere decir? Cualquier conflicto que se pudiera dar entre los judíos o entre el judío y un gentil, que en este caso pudiese ser un romano o cualquiera otro pagano, ¿verdad? Era motivo en el que se iban a tener que sujetar al imperio, a la autoridad y a la ley romana, y si resultaban responsables iban a ser severamente castigados, iban a ser encarcelados y no iban a salir hasta que no estuviera purgado el castigo, la pena, o hasta que no hubiesen pagado el último centavo que debieran. Entonces, ¿a qué invita esta parábola? A que antes de llegar a ese extremo, ¿verdad?, se arreglen, se concilien, el arreglo oportuno, bajo la buena intención y buena fe, bajo las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. Arreglarse antes, saber perdonar, saber pedir perdón. De eso nos habla esta parábola del arreglo oportuno. Veamos pantalla para ahora verla según Lucas. En Lucas, en su capítulo 12, versículos 58 y 59, nos dice, tiene un contexto escatológico. ¿Qué quiere decir esto? Aquí, según Lucas, esta parábola tiene más un significado, o está señalando, está apuntando hacia el tiempo escatológico. ¿Qué quiere decir? El final de los tiempos. Aconseja estar preparados para cuando llegue el Señor. ¿Quién es el Señor? Pues nuestro Señor Jesucristo. Habla de rupturas espirituales y de crisis del hombre ante Dios. Previamente habla de la vigilancia. Jesús le enseña en un momento de crisis. Se avecina su muerte. Se necesita conversión y arrepentimiento para la salvación. No se puede permanecer en el pecado. Es el tiempo de arreglar las cosas en tiempo oportuno y estar preparado, pues ya viene el gran día, que nadie sabe cuál será ni tampoco a qué hora. Esto ya lo vimos, es la parábola del vigilante. Aquí de alguna manera van de la mano una y otra. Así entonces es tiempo de pedir perdón con quien tenga que arreglarme o lo que tenga que arreglar en mi vida, pues sabemos cuál será, no sabemos cuál será mi último día. Es el tiempo de Cuaresma, de espera, de preparación y de arreglar las cosas con Dios, pues Jesús hará juicio y es juez justo, que pedirá cuenta hasta de lo más pequeño, y en su conjunto seguramente son muchos los pecados. Jesús, el justo juez, es equidad. Esto es, dará a cada quien lo que corresponda, lo que merece. Aquí cabe el arrepentimiento, porque Dios es amor y perdón. Así entonces, esta parábola nos muestra la importancia de saber conciliarnos, perdonar y hacerlo a tiempo, sobre todo eso, antes de que los problemas, los conflictos, los rencores escalan y llegan a tomar dimensiones enormes con consecuencias desastrosas que después pesan,
que después duelen, que después nos arrepentimos y hubiésemos querido jamás, jamás haber caído en esa situación. Podemos darle lectura a estas parábolas, rápidamente lo hago, y así entonces, según Mateo, en su capítulo 5, 25, 26, regresando a esta lámina, dice lo siguiente: ponte de acuerdo pronto con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y según Lucas, veamos nuevamente la lámina, nos dice Lucas capítulo 12, versículo 58. Versículo 58. Cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre ante el juez te entrega al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. Con esto podemos entonces pasar al estudio de nuestra última parábola de nuestro capítulo 5 del día de hoy, que es la parábola de las dos casas. Esta parábola de las dos casas pertenece también a la doble tradición de Mateo y de Lucas. Son parábolas de carácter también escatológico. Se refiere al final de los tiempos, en donde la casa somos nosotros. Cuando habla de la casa, nuevamente acude a la metáfora, la casa somos nosotros. Entonces, ¿qué tipo de casa somos? ¿Qué tipo de edificación somos? ¿Cómo somos en espíritu, en alma? ¿Cómo estamos ante Dios? ¿Cómo estamos ante nuestros hermanos? ¿Cómo estamos en nuestra iglesia? Veamos pantalla. En Lucas habla de cavar profundo en la tierra para cimentar una casa. Repito, la casa somos nosotros. Una casa bien edificada, con fuertes cimientos. Lucas escribe para convertidos de la provincia romana y pone esta parábola donde concluye el sermón de la llanura. Y quienes están bien cimentados están trabajando bien su proceso de santidad, pues de otra manera seremos como una casa que es arrasada fácilmente. Mateo escribió para cristianos de Palestina. Hace referencia aquí al ambiente climático, habla de una fuerte lluvia, de un fuerte viento. El capítulo 7 cierra el sermón de la montaña, según Mateo, lo sabemos. Y así, esta parábola es de corte escatológico. La enseñanza es la misma que en Lucas. Tanto en Lucas como en Mateo invitan a un examen de conciencia y a saber vivir en la práctica de la palabra de Dios. Nosotros sabemos que respecto a esto, qué tipo de edificación somos, cómo estamos ante Dios, cómo vivimos, cómo llevamos a cabo nuestras relaciones con nuestros semejantes, con la iglesia, con nuestros hermanos. ¿Somos íntegros ante Dios? ¿Practicamos el amor, la justicia, el perdón? Miren, nosotros vemos que Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23, nos dice, voy a dar lectura, veamos pantallas. Jesús dijo, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, dice Jesús, jamás os conocí, apartaos de mí, agentes de inequidad. ¿Por qué hace referencia aquí Jesús a esto? Porque muchas personas sienten que son atendiendo a la parábola, una buena edificación, que están bien cimentados, que hacen bien las cosas.
de manera correcta. Y no es así. Lo que hacen no es agradable a Dios, por la sencilla razón de que no es lo que enseñó Jesús. No es lo que nos enseña el Evangelio. No es lo que nos comunicó Jesús, ¿verdad? Porque Él comunicó la voluntad de su Padre. Habló por Él, obedeció y cumplió. Y entonces Jesús, dándose cuenta que había muchas personas que estaban equivocadas, que estaban ciegas, que no veían y que se sabían o que se sentían, más bien edificados en lo correcto. ¿Y qué dice Jesús? Ustedes me van a poder decir que lo hicieron, pero yo les diré, jamás te he conocido. Apártate de mí. Tengamos cuidado en eso. Actuemos en nuestro diario vivir conforme a la enseñanza de Jesús, imitándolo. Y cuando tengamos duda de cómo actuar, cómo hablar, cómo sentir, cómo vivir, cómo reaccionar ante cualquier situación, simplemente preguntémonos, hagámonos esta pregunta hacia nuestro corazón, en nuestro interior. ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Él? La respuesta la van a encontrar con facilidad. Y esa es la conducta que deberán seguir. Esa es la solución que deberán dar. Ese es el camino que deberán seguir. Aquel que hubiera seguido Jesús en esa situación. Así entonces, si nosotros recordamos a Isaías, veamos pantalla. Si nosotros recordamos a Isaías en su capítulo 28, versículo 16 dice, por lo tanto, esto dice el Señor soberano. Miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Conclusión. La seguridad, estabilidad y firmeza del hombre será seguir a Jesús, imitándolo, viviendo como Él, preguntándonos qué haría Jesús en esta situación y actuando así. La seguridad, la estabilidad, la firmeza del hombre está en Jesús y en lo que nos enseñó. Bien, vamos a dar entonces, ya para finalizar, la lectura a esta parábola, según Mateo y Lucas, la parábola de las dos casas. Mateo capítulo 7, versículo 24 nos dice, así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa. Pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron sobre aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Leamos ahora Lucas capítulo 6, 47. Todo el que venga a mí y me oiga mis palabras y las ponga en práctica, os voy a mostrar a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó profundamente y se puso los cimientos sobre roca. Al sobrevenir una inundación, rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo destruirla por estar bien edificada. Pero el que haya oído y no haya puesto en práctica es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin cimientos, contra la que rompió el torrente y al instante se desplomó y se fue. Grande la ruina de aquella casa. Vuelvo a repetir. Como dice Jesús, todo el que venga a mí, así dijo Jesús, todo el que venga a mí, el que oiga mis palabras y las ponga en práctica.
y las ponga en práctica. Eso es lo importante. Oír sus palabras, ir a Jesús, oír sus palabras. ¿Cómo? A la lectura de la Biblia, del Evangelio, de las epístolas, analizarlas, ponerse en presencia de Dios, en una relación de conversación, de amor con Él. Es ponerse en presencia de Dios, ir a Dios, ponerse en presencia de Jesús, ir por su camino. Él es la verdad, la vida. Oírlas y ponerlas en práctica. Con esto podemos decir que concluimos nuestro capítulo 5, una explicación como siempre modesta, lo más elemental y sencilla posible, y que ahora me voy a permitir ilustrar con el video de estas parábolas. Pongámonos en oración, leamos la Biblia siempre. Como lo he repetido, este estudio nunca puede sustituir ese gran momento de encuentro personal en la que tomamos la Biblia, pedimos Espíritu Santo y la leemos. Muchas gracias, nos vemos en nuestro siguiente capítulo. De la higuera deben aprender esta parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. De la misma manera, cuando ustedes vean que todo esto sucede, sepan que la hora ya está cerca y que está a la puerta. De cierto les digo que todo esto sucederá antes de que pase esta generación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre lo sabe. Pero ustedes, presten atención y manténganse atentos, porque no saben cuándo llegará el momento. Es como cuando alguien deja su casa y se va lejos y delega autoridad en sus siervos y deja a cada uno una tarea y ordena al portero mantenerse despierto. Así que ustedes deben mantenerse despiertos, porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, si al caer la tarde, o a la medianoche, o cuando cante el gallo o al amanecer, no sea que venga cuando menos lo esperen y los encuentre dormidos. Esto que les digo a ustedes, se lo digo a todos. Manténganse despiertos. Si tienes que ir con un adversario al magistrado, procura reconciliarte con él en el camino. No sea que te lleve por la fuerza ante el juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que, al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible.